Última sesión, lección número 8 del curso Libros Poéticos y Sapienciales. Y en esta lección 8, que es cortita, es muy breve, vamos a recordar, vamos a enfatizar algunos puntos importantes que se derivan de estos libros que ustedes leyeron y que son sumamente interesantes para indagar en nuestra propia vida, hacer una introspección en cómo está nuestra emoción, cómo está nuestro corazón, cómo nos estamos conduciendo, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Pero hay un elemento importante en estos libros, como también en todos los libros de la Biblia, que están en un orden y están orientados a manifestar esta relación pactual con Dios, esta relación donde Dios viene a ser nuestro Padre, nosotros sus hijos, y cómo en esta relación hay bendiciones comprometidas, pero también hay advertencia en cuanto a que si nosotros no hacemos lo que Dios nos enseña, bueno, tenemos consecuencias, sufrimos esas consecuencias. No es porque Dios nos vaya a castigar, sino que son propias de nuestra desobediencia y falta también de compromiso, quizás de madurez, ¿no? Que nos llevan a cometer ciertos actos, a hacer ciertas cosas que no son las más apropiadas para el buen cristiano. Y estos libros están dentro de ese pacto, ¿no? Entonces, hoy día vamos a finalizar este curso relacionando estos libros justamente con este enfoque pactual, porque bien sabemos que la Biblia está dividida, aunque dicen está dividida, aunque no está dividida, en realidad es un solo texto, es una sola revelación de parte de Dios que se distingue en lo que se denomina el antiguo pacto o el pacto de obras, ¿no? Y el pacto nuevo o el pacto de gracia. Entonces, la Biblia, en todo su desarrollo, en toda la historia de la redención que va narrando, donde Dios se va revelando, lo hace a través de pacto, el pacto de gracia. Y en este pacto hay cosas interesantes que van sucediendo, aunque aquí no se ven todas, ¿no? En estos libros que vimos, porque eso requiere el estudiar la teología del pacto o la teología de la historia de la redención, que ya lo vimos, me parece, el año pasado, donde se analiza más puntualmente este tema. Pero estos libros también están circunscritos dentro de lo que es esta revelación pactual. ¿Ya? Por ello, vamos a ver un resumen, ¿no? En esta lección 8 que nos plantea este punto del pacto, ¿no? Un breve enfoque pactual en los libros sapienciales, los libros poéticos y sapienciales, como tiene el título de este curso. ¿Ya? Todos sabemos lo que es un pacto. Algunos de los que están aquí el año pasado estudiamos la teología del pacto, por lo tanto tienen más fundamento, más argumento para entender qué es esta relación pactual de Dios. Quizás hay algunos hermanos que no han visto lo que es la teología del pacto y que ahora están, ¿no?, conociendo un poquito más de lo que es la doctrina reformada, porque la doctrina reformada como vértebra central está el tema pactual. Entonces, en todo eso que tiene que ver con cómo nosotros relacionamos la revelación de Dios y cómo interpretamos el texto bíblico en esta relación pactual, están todos los libros de la Biblia y los libros poéticos amensales también, ¿no? Por eso aquí hay un breve enfoque pactual de estos libros. Estos libros complementan, como digo allí, la obra pactual al revelar la dimensión íntima y existencial de la relación con Dios, es decir, cómo nosotros nos estamos relacionando con Dios de una manera muy especial, muy profunda, de una forma en donde abro mi corazón, donde lloro, donde expongo mi sentir, mis emociones, donde llevo también mis temores, mis miedos, donde
hay allí también un acogimiento por parte de Dios como nuestro Padre Celestial para escucharnos, recibirnos, alentarnos, fortalecernos, guiarnos, ampararnos, ¿no es cierto? Y todo esto dentro de esta relación de pacto, donde Dios se ha comprometido a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo, sus hijos, sellado a través de la sangre de Cristo. Bien, entonces el pacto es el hilo conductor de la historia redentora, porque Dios trata con Adán también a través de un pacto, ¿no? De este árbol no comerás, porque si comes de él vas a morir, pero si no comes, bueno, no mueres, tienes un montón de bendiciones, una relación pactual con promesas y advertencias. Pero lamentablemente Adán no cumplió esta relación pactual, más bien desobedeció y trajo la consecuencia del pecado para todos nosotros, ¿no? Y para el cosmos, por cierto. Pero aún así, Dios, en esta obra de gracia, Él igual va donde Adán después de que él pecó y lo llama nuevamente y actúa de pura gracia con Adán y le da la promesa a Adán de que iba a venir alguien que iba a destruir al enemigo, al diablo, que influenció, que llevó, que tentó a Adán y Eva para cometer este pecado, ¿no? Esta desobediencia. Y ahí Dios, bueno, en este acto de gracia va a estar revelándose desde ahí en adelante, después de la caída, a través de Noé, a través de Abraham, a través de Moisés, a través de David, con formas donde y nos iba acercando más a entender que estaba apuntando a la persona de Cristo, ¿no? Y Jesús, cuando ustedes recuerden, tomó la última cena con sus discípulos, dijo, esta es mi copa del nuevo pacto, ¿no? Porque Él viene a sellar ese pacto de gracia con su sangre. Así como antiguamente el pacto con Noé se sellaba con un arco iris, el pacto con Abraham con la circuncisión, el pacto con Moisés con la ley, ¿no? Entonces, Jesús sella el pacto con su sangre, la sangre que es una garantía eterna para lo que es el perdón de nuestros pecados y la salvación. Entonces, estos pactos, cuando habla aquí de pacto, en realidad es el pacto de gracia y también está el pacto de obra antes de la caída de Adán, pero es el pacto de gracia, es el hilo conductor de la historia redentora, desde Noé, Abraham, Moisés, David, hasta el nuevo pacto en Cristo. Y los libros poéticos se insertan en este marco mostrando la vivencia espiritual del pacto, porque los libros poéticos y sapienciales nos habla mucho de la experiencia, como hemos visto, como ustedes han leído también en estos libros, ¿no? La experiencia, lo que pasaron los que escribieron los salmos, lo que fue la experiencia de aquel que escribió Job, la experiencia de los que escribieron también Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, ¿no? Por lo tanto, tienen que ver con esta vivencia que está dentro de esta relación con Dios. ¿Ya? Por eso tiene que ver con esta dimensión íntima existencial de la relación con Dios. Y los libros poéticos van a estar llevándonos también a tener ciertas cosas interesantes que van marcando cada uno de estos libros una relación que se da dentro del pacto. Por ejemplo, los salmos son como la liturgia del pacto, porque los salmos nos llaman a cantar, nos llaman a adorar, a honrar a Dios, ¿no? Son el coritario, podríamos decir, de los hebreos que expresan la adoración al Señor. Y el pueblo hebreo obviamente respondía a Dios con estas alabanzas que están manifestadas en estos libros. Y que en el Nuevo Testamento también los apóstoles como Jesús cantaban de estos salmos. Miren, hay aquí esta conexión pactual con estos libros. Por ejemplo, Job, hay una dimensión existencial, así también en Eclesiastés. ¿Por qué? Porque aquí se muestra que el pacto no elimina el dolor ni la incertidumbre,
pero nos asegura que en ese proceso Dios está siempre con nosotros, nos acompaña. Él está allí, ¿no? Para alentar, para alentarnos, como digo, para fortalecernos, para guiarnos, para eh, tomarnos de la mano y cruzar la prueba, ¿no? O sacarnos del pozo cenagoso, como dice el Salmo también, para ponernos en peña firme y cantar al Señor un nuevo cántico. Hay una dimensión comunitaria. En este caso, los salmos vienen a ser como la voz del pueblo del pacto, ¿no? Expresando la confianza en la promesa divina, esa promesa del cuidado, la presencia, que su libertad, su bendición, todo lo que tiene que ver con aquello que Dios promete para bien de su pueblo. También hay una dimensión ética, y aquí hablamos del libro de Proverbios, porque Proverbios nos enseña a vivir conforme a la sabiduría de Dios, no nuestra sabiduría, sino la sabiduría que Él ha revelado justamente en este libro, el libro de Proverbios, sabiduría bueno, para el uso de los recursos, del tiempo, de los dineros, de la relación que debe haber entre los hijos, con los padres, eh, cómo relacionarnos con el negocio, un sinfín de cosas, ¿no es cierto?, que está allí en el libro de Proverbios. Pero también hay una dimensión afectiva. Y para ello se menciona al Cantar de los Cantares, donde aquí se expresa un amor fiel entre el matrimonio, como vimos, ¿no? Pero también hay ahí una metáfora, ¿no? O algo que simboliza el amor incondicional de Dios y que se anticipa, ¿no? O está apuntando hacia el amor de Cristo por la iglesia y que lo ha sellado ahora en el pacto que Él estableció con su sangre, ¿no? El nuevo pacto mm, que Dios viene a cumplir plenamente en su Hijo, en la persona de Cristo, este pacto de gracia. Entonces, estas dimensiones podemos verlas en estos libros y todos van apuntando a esta relación pactual, ¿ya? ¿Algo que decir sobre eso? ¿Algún comentario, pregunta que tenga? Pastor, disculpe, no es sobre eso, pero es que hay dos compañeros que no pueden entrar a clase. ¿No? No, dice César y la hermana Ida. Ah, ¿va? ¿Qué pasó? Gracias, hermana. Acabo de César está entrar. ahí. Sí. Hermana Ida. Ingresé ya, muchas gracias. Ahí Muchas está. gracias, Muchas hermana gracias, hermana, Carolina. por estar preocupada Bien, por ahí están. nosotros. Claro, claro. Todo, pero entramos. Eso, eso, ahí entraron. Bien, estamos entonces enfocados en esto de esta dimensión y esta conexión que se da en estos libros poéticos a pensarle respecto al pacto, ¿no? Esta obra pactual, esta relación de Dios con nosotros, donde Él viene a ser nuestro Dios, nosotros sus hijos, Él es nuestro buen Padre, nosotros somos adoptados para ser hijos, ¿no es cierto? Y herederos y coherederos con Cristo, del cielo nuevo, de la tierra nueva, de todas las promesas que Dios tiene allí para sus hijos. Entonces, qué importante es esta relación que se da. Y también en estos libros que hemos visto, hemos estudiado, que ustedes han leído, el pacto viene a ser este marco de referencia relacional para la vida diaria, ¿no? Este marco donde está Dios. Aunque, como vimos, por ejemplo, en el libro del Cantar de los Cantares, no es un libro religioso, no es un libro que habla de templo, del culto de Dios, pero está dentro del marco de la fidelidad del amor de Dios para con nosotros, el amor incondicional que se da en este matrimonio que está ahí entre la Sulamita y el pastor que relata el libro del Cantar de los Cantares. Entonces está dentro de este marco relacional para la vida y tiene que ver con el pacto, donde Dios está con nosotros, Él nos acompaña, Él nos acoge, Él nos entiende, Él nos comprende, Él nos apapacha, como dicen, Él nos abraza, Él nos acaricia, como nuestro buen Padre Celestial, porque somos sus hijos. Y Él ha venido a ser, ¿no?
este Padre Celestial que nos acoge para bendecirnos y decirnos, en la medida de que tú seas un buen hijo, tengas atención y estés dispuesto a obedecer por amor, serás bendecido. Pero si te olvidas, no. Si dejas de lado esto, va a tener consecuencias. Aunque yo te sigo amando, pero tú vas a vivir esas consecuencias por desobediencia. ¿No? Todo dentro de un marco del pacto que Dios ha establecido con sus hijos, con su pueblo. Miren, aquí los salmos. Los salmos vienen a ser como el cancionero y devocional del pueblo del pacto, ¿no? Los salmos, porque los salmos se cantan, están dentro de la ceremonia hebrea, tienen una relación muy especial de aquellos que pasaron ciertas situaciones complicadas y expresan abiertamente desde lo más profundo de su ser ante Dios, ¿no? Su pesar, su alegría, su pena, su tristeza, su rabia, ¿no? O si hay un espíritu de venganza, también lo decía. Entonces, contienen las oraciones, contienen los lamentos, las alabanzas que surgen de estar en relación con Dios, porque ven en Dios a su Padre, y por lo tanto a alguien que pueden contarle todo lo que sienten, todo lo que está pasando en su corazón, se lo dicen sin guardar nada, ¿no? Y eso se da en esta relación de pacto y sus promesas de Dios para con sus hijos está allí también en esta relación tan hermosa, tan íntima que podemos encontrar en los salmos. ¿Ya? En el caso de los proverbios, tenemos aquí que están los principios, podríamos decir, los principios del pacto a los dilemas cotidianos. Cómo debo conducirme, cómo debo actuar, qué debo hacer con el tiempo, qué debo hacer con el dinero, qué debo hacer con mis hijos, cómo hacerlo. Tenemos allí principios, ¿no? Y lo central de estos principios de vida cotidiana tiene que ver con el temor de Jehová, que es el tema central del proverbio. Recuerda, ¿no es cierto? El núcleo de la sabiduría hebrea de estos libros sapienciales tiene que ver con el temor de Jehová. Aquí yo corrijo porque parece que en las lecciones que ustedes tienen acá, en vez de decir el temor de Jehová, dice el temor a Jehová, pero no es así, no es a, sino que es de, ¿no? Porque está relacionado con la ley, está relacionado con la adoración, está relacionado con la obediencia que debemos a Dios cuando le servimos y entendemos que estamos en este pacto, ¿ya? Entonces, Proverbios nos da esos principios para tener una vida, ¿no? Guiada por lo que Dios ha revelado allí para su pueblo, para sus hijos. El libro de Job opera en el contexto de la era patriarcal, como lo conversamos, ¿se acuerdan? Y ahí se lidia con la fe en un Dios soberano, más allá de las fronteras de Israel, del pueblo hebreo, de la localidad también donde se desarrolló el pueblo hebreo después de Abraham. Y aquí aborda la justicia divina y la confianza incondicional cuando aún el sufrimiento parece romper la lógica de las bendiciones del pacto, ¿no? Porque cuando hablamos del pacto de Dios, generalmente hablamos de cosas maravillosas, de promesas, y están ahí. Pero también hay que entender en esta vida dentro del pacto que también Dios ha permitido y dentro de su diseño para esta era es que pasemos por pruebas, ¿no? Es que vivamos momentos a veces conflictivos para crecer, para madurar. Entonces Job nos ilustra eso, nos dice que hay una confianza incondicional y aun cuando el sufrimiento parece romper esa lógica de las bendiciones del pacto, ahí está Dios también con nosotros, ¿no? Él allí tiene su mano extendida y nos dice, no temas, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿no? En el libro de Eclesiastés habla, ¿no es cierto? Analiza, ve esto de la vida bajo
el sol o debajo del sol. Y aquí el libro va argumentando que todo esfuerzo humano es vanidad cuando no está en relación con Dios, cuando no hay de parte del ser humano una cercanía con Dios. Y más bien hay una vida que no tiene sentido. Pero aquí el libro también nos lleva a entender que esa vida sin sentido va a encontrar plenitud en la medida que entre al pacto con Dios, ¿no? Cuando esté en este nuevo pacto que tiene que ver con la persona de Cristo, en que Él cumplió la ley y Él viene a derramar su sangre para sellar este pacto que donde Dios es nuestro Dios, nosotros sus hijos, y que hemos sido perdonados y somos salvos y somos herederos del cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Ya? Entonces, Eclesiastés nos lleva a ver que la vida sin Cristo, sin estar en este marco del pacto, no tiene sentido. Y el Cantar de los Cantares nos ilustra la pasión, el amor, la pureza en este pacto matrimonial, ¿no? Y a la vez viene a ser como un reflejo del amor comprometido entre Cristo y su iglesia en este pacto eterno, ¿no? Sellado con la sangre de Cristo por el amor hacia su esposa, que es la iglesia, donde es heredera y coheredera con Cristo de todo lo que el Padre ha dado a su Hijo. ¿Ya? Todo dentro entonces del marco pactual. Y eso es maravilloso, porque nos brinda ese gozo, esa alegría que aún en medio de las dificultades que pueda tener, en medio de las pruebas por las cuales pueda estar pasando, en medio incluso de la incertidumbre, de los temores que tenga, si estoy dentro del pacto, no estoy solo. Dios siempre me acompaña. Él está allí para cobijarme, para alentarme, para socorrerme en el momento oportuno. Y eso me brinda, por cierto, seguridad, paz a mi corazón, ¿no? En esta relación pactual. Y estos libros que ustedes como lo leyeron, eh, manifiestan experiencias, abren su corazón, exponen vivencias, analizan, filosofan con la vida, con la muerte, con los problemas, con la injusticia, con la vanidad, ¿no es cierto? Con la muerte de los seres queridos, con la arrogancia de otros, con la pobreza, con la riqueza. Bueno, todo eso muchas veces cuando no lo situamos dentro del diseño de Dios o dentro de esta relación pactual, obviamente nos puede llevar a tener una vida muy triste, muy angustiante, una vida muy, no sé, muy de mala suerte, como dicen algunos, ¿no? Una vida azarosa, una vida lejana de las cosas que nos hacen feliz. Había un filósofo que decía, la vida es un lloro, ¿no? Porque él decía, uno nace llorando, vive con problemas que le traen llanto y muere alrededor de llanto. Es un lloro constante. Eh, Cuando en realidad la vida para el creyente es una vida abundante, ¿no? Porque es vida eterna. Es vida que salta como ríos de agua viva dentro de nosotros, como dice el texto bíblico, cuando Dios viene y se revela, ¿no? Como nuestro Padre y nos llama a esta relación pactual con Él. Bien, algo que comentar, algo que decir, tan calladito. Resumen de lo que usted ya dijo, Pastor, que es que finalmente el tema pactual está a lo largo de la Biblia, ¿no? Desde el principio hasta el final, pero también es un tema en nuestra relación pactual con el Señor que toca todas las áreas de nuestra vida. O sea, no hay excepción en cuanto
a qué tan comprensivo es este pacto respecto a su influencia y su presencia y su vigencia en todas las cosas que vivimos, ¿no? Y eso es lo que nos debe dar un poco seguridad, ¿no? Porque es un pacto hecho por Dios. Sabemos que Él mismo y su palabra y su ser es quien lo garantiza, ¿no? Y que por tanto, en cualquier circunstancia de la vida, aun cuando nosotros la percibamos como mala, como difícil, o como bueno, como extraordinaria, o lo que sea, podemos estar seguros de que Dios y la firmeza y la veracidad de su palabra y de su propio ser están empeñados en estar con nosotros, en abogar por nosotros, en acompañarnos en todos los aspectos de nuestra vida, aún los que nosotros consideramos más mundanos o que quizás al Señor no le interesen, ¿no? Así como muestra, por ejemplo, digamos, en estos libros poéticos, estas cuatro áreas específicas, ¿no? Pero también hay muchas más. Claro, claro que sí. Y son libros que tienen esa característica de hurgar en lo íntimo, ¿no? De hurgar en cosas que a veces uno no quiere decir o no quiere comentar a su hermano o su hermana, ni a su esposo o a su esposa, eh, quizás por vergüenza, por situaciones que no quiere que conozcan, pero que solamente las sabe Dios. Y son libros que nos invitan justamente a abrirnos ante Dios, ¿no? A ser sinceros con Dios en todo aspecto y a tener la seguridad, como tú dices, Efraín, de que aunque hayamos cometido alguna falta, un pecado, Dios es amplio en perdonar nuestros pecados cuando se los confesamos, ¿no? En acogernos, en restaurarnos, en renovarnos, en renovar ese compromiso de fidelidad que Él también demanda de nosotros, nos da ocasión para hacerlo. Entonces, dentro de este marco del pacto, somos tan beneficiados, tan bendecidos que cuando no entendemos esta relación, posiblemente vamos a vivir con temores, con angustias, en pensar que si cometemos algo indebido es que Dios nos va a castigar, en que Dios nos va a prohibir la entrada al cielo, en que Dios ya no nos ama, en que Dios ya se olvidó de nosotros. No, cuando uno está en la relación de pacto tiene la seguridad de que Dios está ahí, ¿no? En las buenas y en las malas, Él está ahí para escucharnos, para acogernos, para renovarnos, para restaurarnos, para disciplinarnos también con amor, para crecer, para madurar, buscando la estatura ciertamente del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Perfecto, muy bien. Entonces, desde nuestro punto de vista, mira, estos libros, los sapiensales, nos enseñan que el sufrimiento, como Job, ¿no? La adoración, como los Salmos, y la vida diaria, como los Proverbios, y también incluso el Eclesiastés, deben entenderse bajo la soberanía incondicional de Dios, la gracia redentora y la suficiencia de Cristo. Estos tres elementos importantes son, pero fundamentales, para apreciar los libros poéticos, los libros sapienciales, desde nuestro enfoque, ¿no? El que todo está bajo la soberanía de Dios. Todo lo que nos pasa, lo bueno y lo no bueno, está bajo la soberanía de Dios. Nada de lo que nos ocurre está fuera de su soberana potestad. Pero también tenemos esta gracia redentora que nos trae seguridad de que somos hijos de Dios. Nos trae seguridad que Dios no nos desecha ni nos abandona cuando nos equivocamos, cuando cometemos algún error, algún pecado, y vamos a ver, Él nos recibe. Y la suficiencia de Cristo, porque solamente en Él es que tenemos esta libertad de llegar al Padre, en Él es que también Dios se ha reconciliado con nosotros para que Él sea nuestro buen Padre Celestial. Solamente en Cristo somos redimidos, somos restaurados, somos rescatados, somos renovados, ¿no? Con su Espíritu para
disfrutar de todos los beneficios de aquellos que son parte de la familia de Dios. ¿Ya? Entonces, mirado desde ese ángulo, los libros poéticos sapienciales nos llevan a ver esta soberanía incondicional, la gracia redentora y la suficiencia de Cristo para disfrutar de una vida con sentido y con propósito, ¿no? Aún en medio de dificultades, de problemas o de situaciones que a veces no tienen una explicación clara, no tienen una respuesta quizás lógica de por qué sucede el mal, por qué sucede el sufrimiento, por qué esto otro. Pero si entendemos el carácter de Dios, Dios es soberano, ¿no? En todo aspecto. Y de esto, queridos hermanos, sacamos las siguientes lecciones. Primero, de estos libros de Job. Job revela que el sufrimiento tiene propósitos divinos más allá de nuestra comprensión, ¿no? Como el caso del libro de Habacuc, o como el Salmo 73, o como Amós, y otros más, o Ageo. Enseña a mantener la integridad y la fe, reconociendo que el Dios del pacto es soberano sobre todas las circunstancias. Esas circunstancias que tienen que ver abundancia o escasez, como Pablo dice, pobreza o riqueza, salud o enfermedad, paz o guerra. No, Dios es soberano. El libro de Salmos, estos son el manual de la gracia, modelando la honestidad emocional ante Dios, como yo le he dicho en reiteradas veces. El Salmo expresa lo más íntimo que hay en el corazón de la persona, nos enseña eso, a ser sinceros con Dios, ¿no? Así también con nuestros hermanos. Muestran que toda experiencia humana, como la alegría, ¿no?, el lamento, el arrepentimiento, la injusticia, las dudas, el temor, etcétera, debe llevarse al Creador encontrando descanso en su pacto. En este pacto donde Él nos dice, yo seré tu Dios en las buenas y en las malas. Y tú serás mi hijo en las buenas y en las malas. Bien, en Proverbios se nos enseña que el temor de Dios es el principio de la sabiduría en los hijos del pacto y aporta principios concretos para, por ejemplo, las finanzas, la familia, el trabajo, evitando, por cierto, el moralismo simple y apuntando a una vida que glorifique a este Dios del pacto. Entonces, Proverbios nos habla de los principios que están dentro de este pacto que Dios ha establecido con sus hijos. El libro de Eclesiastés desmonta la búsqueda de significado fuera del Creador y expone la vanidad de lo terrenal para impulsarnos a disfrutar de los dones de Dios con contentamiento y vivir enfocados en lo eterno y, por cierto, en las promesas del pacto, ¿no? Qué interesante eso, porque aunque uno vea eh, como el Eclesiastés, vanidad de todo es vanidad bajo el sol, aunque vea que hay pleito, disgusto y siempre ocurre lo mismo, bueno, yo estoy confiado en el Señor, en sus promesas, en que viene una vida mucho mejor. Hay un mundo que nos espera totalmente distinto, de que el mañana con Cristo seguro. Y el Cantar de los Cantares valida la pureza del matrimonio y utiliza el lenguaje conyugal para ilustrar el amor apasionado de Cristo por su iglesia, su pueblo elegido en el pacto de gracia, ¿no? Porque hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, como Pablo dice en Efesios capítulo 1, para heredar las bendiciones celestiales que Dios preparó de antemano también para nosotros. Y todo esto dentro de este pacto, ¿no? Este pacto de gracia que Dios viene a establecer con su pueblo, con sus hijos, y que ha sido sellado con la sangre de Cristo.
Bien, bueno, son breves lecciones que uno puede sacar respecto a estos libros desde el marco del pacto, como hemos mencionado en esta lección, ¿no? Y hay muchas más que uno puede sacar y ver cómo se van aplicando a la vida, al quehacer de la iglesia, cuando uno tiene esta relación pactual, y cómo a través de estos libros aprendemos a abrir nuestro corazón a Dios, ¿no? A expresarle a Dios lo que realmente sentimos, lo que estamos viviendo, y a buscar sabiduría en Él para nuestra vida, para nuestras decisiones como esposo, como esposa, en la familia, etcétera. Libros que nos invitan a reflexionar en la vida, en las cosas que son cotidianas y cómo en ello hay también una respuesta divina para poder disfrutar también de una mejor manera el día a día. Ok, ¿algún comentario, pregunta que tengan, hermanos? Todo ok, todo perfecto, muy bien. Entonces, yo voy a aprovechar ahora de hacerle algunas preguntitas que tenemos acá en el cuestionario. Por ejemplo, ¿cuál es la conexión con la obra pactual? ¿Cuál es la conexión con la obra pactual? ¿Quién hizo el cuestionario lo sabe? Pastor, Sí, buenas hermana noches. Verónica. Eh, Perdón, es que estoy tratando como de hilar eh, lo que quiero expresar. Me pasa que con los libros, antes de ingresar al cuestionario, eh, que así como lo vemos relatado, creo que muchas veces dentro del mundo cristiano también, eh, todo lo que pasa se reduce a un enfoque súper personal, súper humano. Es decir, eh, están las promesas del Señor, todo lo que nos escribe, cómo nos orienta, la misericordia del Señor, eh, la fidelidad a su pacto. Y qué fácil es perderse en que todo se centra en el amor del Señor a sus hijos. Y creo que nos olvidamos muchas veces en lo práctico de lo esencial, que es que nosotros fuimos creados para glorificarle. Y a veces es mucho más fácil vivir cada circunstancia, creo yo, con ese sentido, descansando y entendiendo que nuestro Señor es un Dios bueno, obviamente. Eh, entonces las pesadumbres que puede venir, o sea, el pesar que puede venir de las circunstancias difíciles que nos toca vivir en la vida, siempre esperamos y descansamos en las promesas, pero nos olvidamos que todo lo que ocurre en nuestra vida es para la gloria del Señor. No sé si me explico. Creo que es muy fácil descentrarse del propósito de nuestras vidas si nos anclamos en una generalidad de solamente el amor del Padre hacia nosotros. Cierto, tú resumes muy bien en parte lo que eh, responde el Catecismo Menor a su primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar de él y gozar de él para siempre, ¿no? Así parte el Catecismo Menor de Westminster. Entonces, eso tiene que ver justamente con que Dios nos creó para eso, ¿no? El fin principal
del hombre o el propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra, el ser humano, es para glorificar a Dios. Y no solamente el ser humano, sino que toda la creación fue creada para glorificar a Dios, para honrar a Dios. Entonces, como bien tú dices, cuando uno pierde ese norte, aunque el pecado nos lleva muchas veces a quitar la vista de a quien debemos honrar y glorificar, y, y nos perdemos en que estamos honrando quizás otras cosas y no a Dios, porque claro, hemos perdido ese propósito, esa esencia de el por qué estamos en esta vida y para qué estamos en esta vida, si nosotros para la gloria de Cristo. Entonces, cuando uno, como bien tú dices, no tiene en su mente, en su conciencia eso y empieza a vivir buscando solamente la bendición de Dios, buscando solamente la prosperidad de Dios, buscando solamente el bienestar de uno, no entendiendo que aún el sufrimiento, el dolor, la pobreza, la escasez o la abundancia, todo, de alguna manera, Dios lo ha dispuesto para honrar su nombre. Eh, entonces, es muy cierto lo que tú dices, Verónica, y hay que orar para mantenernos siempre en esa mirada, ¿no? En lo que Pablo decía a los filipenses, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Que tiene que ver con ese propósito, honrar a Dios, glorificarle a Él, y que el carácter de Cristo vaya en nosotros cada día más, manifestándose para que así también estemos honrando a nuestro Padre Celestial. Muy bien. Ok. ¿Alguien va a responder la primera pregunta o quizás quiere comentar algo más? Yo le respondo la primera pregunta, pastor. Ya, adelante, hermana Marcela. Dice, conexión con la hora actual, dimensión existencial, dimensión comunitaria, dimensión ética y dimensión afectiva. Ya, ¿cierto? Bien. Y cada una de esas es bueno que la completen, no solamente la mencionen, sino que también digan a qué se refiere la conexión, o como ahí tú dices, Marcela, ética, existencial, etcétera, que también la complemente. Pero está bien, está bien. La pregunta número 2. ¿Cómo se presenta en los libros poéticos y sapiensales el pacto? Pastor, ¿la contesto? Aída, claro. El pacto no se presenta como un código legal, sino como el marco de referencia relacional para la vida diaria, aunque universal en su alcance. Toda la sabiduría y adoración asume la fidelidad de Dios y la respuesta humana. El papel del pacto varía dependiendo del libro. Ok, ¿cierto? Es el marco, ¿no? Se presenta como el marco de la vida, eh, y cada libro tiene un aspecto importante que describe sobre ese pacto, como lo vimos. Ya. Muy bien, hermana Aida. Y 3, describa el papel del pacto dependiendo del libro. Yo leo esa. Adelante, Israel. Bueno, son 5. El primero Ujú. es los Salmos, que dice que es el cancionero y devocional del pueblo del pacto, y Bien, obviamente contienen las oraciones, lamentos, alabanzas, que surgen de estar en esa misma relación con Dios. Dice, los salmistas constantemente apelan al amor inagotable y leal de Dios y a sus promesas. En cuanto a lo que es Proverbios, dice que aplican principios del pacto a los dilemas cotidianos. O sea, el temor de Jehová. Siempre se utiliza, digamos, esa palabra. sí, Y esto equivale obviamente a mantener una relación de reverencia y obediencia con el Dios mismo del pacto. En cuanto a lo que es Job, dice que, como lo habíamos leído hace poquito, que operaba en la era patriarcal, lidiando con una fe en un Dios soberano, ¿cierto? Más allá de, dice, más allá de la frontera, lo leímos,
y de tener una confianza, digamos, incondicional a pesar del sufrimiento, porque obviamente el Dios del pacto no cambia a pesar de eso. Mm, Y en Eclesiastés, bueno, lo leíamos también, que todo lo que pasa debajo del sol, ¿cierto? Hay una descripción de la vida cotidiana, hay harto relato acerca del esfuerzo humano, de la vanidad, em, y vivir, digamos, una vida sin considerar a Dios dentro de todo lo que se hace. Eh, y obviamente también volvemos a ese vivir con reverencia y con temor a Dios, disfrutando de todo lo que Dios ha provisto para nosotros. Y en el Cantar de los Cantares también lo revisamos, que ilustraba la pasión, pureza del pacto matrimonial como reflejo del amor comprometido entre Cristo y su iglesia. así es. Muy bien. Claro que sí. Gracias, hermano Israel. Am, no sé si alguien quisiera comentar eh, algo del Cantar de los Cantares, que algo que le haya llamado la atención. Ya hemos visto ese libro, pero algo que quisieras comentar. El amor es más fuerte que la muerte, dice, ¿no es cierto? Hay hartas cosas que decir, si es que puedo seguir opinando. Claro. Hacía una relación un poco entre todo lo que es, por ejemplo, literatura histórica, en donde podemos, por ejemplo, no sé, muy famoso Shakespeare, y la gente siempre como acude a esa literatura, por decirlo así, épica. Históricamente hay muchos libros que nos hablan acerca de una relación de amor y de sufrimiento, y lo podemos ver, o sea, los eruditos de todos han leído esos libros, conocen y podrían dar cátedra de lo que es el amor, pero en base a esa literatura. Mm, Muchas veces el mundo, digamos, común desconoce que existe un libro que tiene una profundidad, digamos, acerca de lo que es el amor, en cuanto a lo que es el amor de pareja, el amor de matrimonio, obviamente, que Dios mismo ha formado. Y muchas veces piensan de que el hecho de ser uno creyente, de ser cristiano, eh, vive en base como una regla basada, digamos, como si estuviera en una cárcel, sin poder manifestarse de una manera profunda, sin poder manifestarse de una manera íntima, sin, digamos, sin ataduras, y por ende muchos cristianos tienen problemas en esta área por desconocer de que obviamente Dios está detrás de este amor profundo, de este amor que uno puede demostrar en el matrimonio. Y obviamente, qué mejor que también eso mismo nos lleva a conocer a Cristo, cómo se entregó por su pueblo, por su iglesia, y lo que hay detrás de todo, digamos, lo que es el libro de los cantares. mm, Hay una relación ahí muy profunda, no solamente en lo humano, pero también, o sea, es un deleite que Dios mismo ha provisto. eh, y está escrito, está escrito. Mucha gente valora mucho más otros libros y no se ha dado a lo mejor mucho del tiempo de leer cantares en ese ámbito en donde Dios provee, digamos, al matrimonio del poder disfrutar, del poder gozar, en todo lo que eso significa. cierto. Claro, es una invitación a estudiar el libro en realidad, ¿no? A profundizar el libro, no a quedarse solamente con la lectura superficial, con la lectura simbólica o poética que uno pueda estar leyendo, sino que a profundizar en las palabras que hay allí. Cuando uno, eh, por eso es sumamente importante que ustedes tomen después hebreo y griego, cuando uno tiene conocimiento de los idiomas bíblicos y se acerca a estos textos, sobre todo a estos libros poéticos, donde hay palabras que se traducen en español que no son las más precisas, donde hay mucho eufemismo en muchas cosas. ah, Ahí se abre un horizonte maravilloso de cómo entender y comprender la vida, el amor,
En este caso, la relación eh, matrimonial de pareja en el Cantar de los Cantares, ¿no? Hay un lenguaje allí hebreo muy rico, muy profundo, que al estudiarlo, al analizarlo, se sorprende y, y profundiza y encuentra unos tesoros maravillosos, no solamente en el Cantar de los Cantares, sino que en todos los libros, ¿no? Especialmente los sapienciales. Yo le invito a eso para que no solamente se queden con la lectura superficial, bonita, poética, sino que analicen los términos que aparecen allí cuando habla de por qué relaciona el autor a la mujer con cierto tipo de animales, al hombre también con otro tipo de animales, con cierto tipo de vegetación, un sinfín con cierto tipo de geografías que hay allí también. Es porque detrás de eso hay todo un simbolismo profundo, muy interesante y rico de analizar, ¿ya? Y yo le invito para que no se queden solamente con la lectura, que interesante en español que tenemos, sino que vayan más allá, hagan la segunda milla. Y por eso le invito a que ya el próximo año vamos a ver hebreo, vamos a ver hebreo y griego uno, ¿no? Para los hermanos que van a estar pensando en el bachillerato en divinidades. Bien, ok. Bueno, y queda la invitación hecha entonces para que sigan leyendo la palabra. Ahora van a tener que los libros proféticos a continuación, en el curso que viene, y los evangelios, ¿no? Porque al finalizar este diplomado en Biblia, ustedes tienen que haber leído toda la Biblia, ¿no? Toda la Biblia. Y en tres versiones, no solamente en una, sino que en tres versiones. Así que les invito para que sigan adelante. Han respondido muy bien los que han hecho sus tareas y sigan así, ¿no? A los que aún no hacen llegar los cuestionarios, tienen tiempo porque el 6 de agosto ya iniciamos con el tercer ciclo. Por lo tanto, va a haber este tiempo para que se pongan al día en sus tareas. ¿Bien? Ok.